soportar grandes cantidades de carga. 1. 2. Son uniones que no transmiten. Normalmente tienen la capacidad en los arreglos de generar rotación libre de los elementos unidos. Esto de la rotación libre de los elementos a ser unidos también genera en algunos casos grandes arreglos que van a incidir como consecuencia de los espacios que se dejan entre los elementos conectores a que el elemento conector pase en algunos casos. En otros casos, cuando el elemento de unión o el arreglo geométrico de colocación de los elementos a ser unidos no tengan grandes holguras, sino espacios lo suficiente para la rotación sin fricción entre elementos, también se analizará como elemento rolo. A partir de esto hay varios aspectos que debemos considerar para su análisis. 1, normalmente, aquí tenemos una unión de pasador, estos elementos a ser unidos por esa característica de soportar grandes cantidades de carga, lo mismo grandes cantidades de carga, normalmente son espesores apreciables de los elementos unidos. Normalmente. Los arreglos podrían ser que estos holguras sean grandes, en algunos casos pequeños, ¿no? Pero se presta para todo eso por sus características o las bondades que representa el sistema de apoyo en la absorción de cantidades de carga. Si estos espesores, comparados con este entre el diámetro del compasador, no son muy grandes, se puede asimilar que la transmisión de carga se hace en forma puntual en los ejes de los elementos. De esta forma. Idealizamos un elemento pasador con estas cargas en la media de esto y los recibenlas. No es el único tipo de horquilla, pueden haber N tipos de horquillas, arreglos que pueden obedecer a esos requerimientos. Si estos espesores son grandes, comparados con esto, con su diámetro, podemos asimilar a este arreglo. Esta carga debe dividirse entre este espesor y le colocamos como carga distribuida sobre ese ancho. En estos, igual esta reacción, dividimos sobre carga distribuida para equilibrar este problema. 2 condiciones. Respecto a la holgura, cuando estos elementos son bastante amplios. Las holguras podrían así ser grandes o pequeñas, como en el caso en la figura que hemos visto. Si las holguras son como esta, pequeñas, esto podemos asimilar para su análisis como si fuera con la diferencia que aquí tensión no se va a dar. Va a haber tensión, pero no van a ser de los roblones. Por tanto, la falla de tensión en estos elementos roblonados es poco probable, casi tiende a cero. Y entonces debemos analizar el corte del vástago del pasador y el apoyo entre elementos unidos y el pasador. Con analizar dos aspectos habremos dado un margen bastante grande de seguridad a la estructura. En el otro caso, si las holguras son apreciables, grandes, entonces este elemento, esta unión, se debe analizar asimilando al comportamiento de viga, como si el pasador fuera una viga. Soporta estas cargas y recibiendo en esta otra horquilla las cargas, en este arreglo o en otro arreglo. Explica esto, esquematizar el funcionamiento de una viga a partir de las dimensiones de la unión. Una que esquematizamos a una viga, asimilamos el comportamiento a una viga simple o una viga. Podría ser también continua, dependerá de qué arreglo estamos considerando. Y entonces debemos analizar en una viga, la posibilidad de una falla en una viga es el corte y el efecto del apoyo entre los elementos conectores y los conectados, ¿no?, de cada placa de espesor.
Entonces deberemos determinar para empezar sus reacciones, los elementos de transferencia, las cargas que equilibran a la carga que incide, determinar el máximo corte y el máximo momento en esa viga. Una vez que he determinado el máximo momento, determino el esfuerzo de flexión, el esfuerzo por flexión, que es tracción y compresión. Partes van a flexionar, se va a flexionar generando en partes flexiones y en partes compresiones. Entonces generamos el esfuerzo de flexión, que representa tracción-compresión, por efecto de flexión. Y generamos el esfuerzo de corte por efecto de corte como viga del pasador, como elemento viga, no como robot. Y finalmente el comportamiento de esos elementos en el apoyo de este pin con este diámetro del vástago, este pin con este diámetro, este pin con este diámetro. ¿Qué es? Ese es el análisis que debemos hacer en estas estructuras. Supongamos para el caso de flexión, si este es mi modelo o el arreglo de la unión, esquematizo la viga, le pongo aquí Otto, literalmente, pongo lo que literalmente significa cada espacio, y entonces en este comportamiento determino lo que va a generar, en particular su corte, que va a ser igual a estos valores P medios. Por simetría no es una gran estructura. La viguita sin P van a soportar estos dos, el apoyo izquierdo y el apoyo derecho. Entonces esto va a ser la mitad de esto y este otro la mitad de esto. El momento máximo en una viga de naturaleza está en este punto y es igual a esta P cuartos por L. O si quieren esto multiplicado por queda lo mismo. Con este momento determino la flexión. ¿A qué es igual la flexión en viga simple? El primer esfuerzo que han aprendido en Resis, 1, que el esfuerzo es igual a M por C sobre I. Entonces digo, este esfuerzo genera tensión y compresión. Si nosotros analizamos esta deformación, este elemento, al estar apoyado así, su deformación va a ser así. Entonces, la parte de arriba se hace, estas fibras superiores se hacen cóncavas y la parte de abajo se hace convexa. Entonces las fibras estas van a comprimirse y las fibras estas se van a traccionar de esta deformación, que van a tener el mismo valor, ¿no? Porque esta es una figura. La sección circular es doblemente simétrica con cualquier par de ellos. Por tanto, en este arreglo, digo, adecuando esa ecuación de sección simple, es la adecuado ya, esfuerzo de tensión compresión es igual al momento máximo, ¿no? Por el diámetro medios, porque C es la distancia del eje de flexión, del eje neutro, hacia la fibra más solicitada. Eso es el diámetro de sección circular, es phi P, phi sub P, diámetro del pasador. El eje de flexión está en la mitad, lo que queda arriba es la mitad del diámetro, lo que queda abajo es la mitad del diámetro. Por lo tanto, por phi sub P medios, dividido sobre la inercia. En una figura simétrica, la inercia con respecto a los dos ejes es el mismo, porque es doblemente simétrica, por tanto no hay necesidad de distinguir, simplemente la inercia de una sección circular. Y entonces la formulación queda, esfuerzo es igual al momento más el diámetro del pasador sobre 2 veces la inercia de esas operaciones. El corte en vigas se identifica con la letra y es igual a la fuerza de corte máximo en la estructura por el momento estático de la sección transversal de la figura del músculo sobre la inercia por el espesor del elemento. El espesor del elemento es el diámetro y tengo figura. Para figuras de sección circular, esta ecuación se puede adecuar a esto, colocando aquí el momento estático y la inercia de sección circular, haciendo operaciones de simplificación, vamos a llegar a esta forma. Solo los pasadores siempre van a ser de sección circular, por tanto esto es válido para figuras de sección circular. 4 veces el esfuerzo de corte máximo sobre 3 veces el área de la sección transversal
El apoyo, esfuerzo de apoyo, se determina igual que en los casos de las uniones rolonadas. Hay que especificar esfuerzo de apoyo con qué placa, con la placa de espesor TN, si va a ser la de 1 o la de T2. Aquí identificamos. Igual a la carga que incide sobre esa placa, supongamos. Si voy a hacer esta placa con esto, esa carga será P. Entonces, aquí en el apoyo digo aquí P. Por eso identifico con la placa en la que viene esa carga. Dividido sobre el área nominal de contacto. El área nominal de contacto es el diámetro del pasador multiplicado por el espesor de la placa en la que estoy calculando. Y esto lo adecuo para cada placa. Y de esta forma hago el análisis como si fuera una viga. Asimilando al caso de una unión robusta, cuando estas holguras, estos tienden a cero, la suficiente para que rote estos elementos con respecto a esta unión, o sea, más o menos de este tipo, donde estas holguras tienden a cero. ¿Qué hacemos? Tensión es poco probable que falle, por tanto, no hay necesidad de hacer tensión. El corte. El corte en una unión rogonal es tau igual a la carga que incide la unión dividido sobre el número de NP, número de planos, por el área de los vástagos del pasador. En este caso, el que se va a cortar es pasador. Por tanto, número de planos y área del pasador. Le aplico esta ecuación y determino el esfuerzo de corte. El apoyo es exactamente igual, tanto para el caso de viga como el apoyo en el caso de asimilación al caso de robo. El esfuerzo de apoyo en la placa de espesor TN es igual a la carga que incide sobre ese elemento en consideración por el diámetro del pasador y por el espesor de la placa en la que encuentro. Área nominal de contacto. Y de esa forma determinamos los esfuerzos en los pasadores. Hasta aquí. Si quieren preguntar algo, quieren comentar, adelante. Perdón, Inge, esa N que se presentaba, por favor. ¿Perdón? La N en el esfuerzo de apoyo que se presenta. Esta N. Sí, sí. Aquí. Esta N representa la identificación de la placa. T es el espesor. Si esta N es 1, será la placa de espesor T1. Si es 2, será la placa de espesor 2. Representa el número con el que identificamos la placa. Las placas van con el espesor. Aquí estamos poniendo. Aquí está. Esto tiene T1. Esto T2. Esta N representa este número. Si voy a analizar esta placa con esto en el apoyo, debo analizar con el T1. Representa el espesor de esta placa. Esa N. Cuando hablo de la carga sobre este, PTN, significa que la carga que incide sobre este elemento, espesor T1, y será P. Si estoy analizando este, su espesor será T2. Y en esta T2 incide este valor. Entonces diré que la carga que incide aquí es R1. No sé si te he aclarado. Si hay duda, me dicen. Si no, Sí, muchas gracias. Gracias, sí. perfecto. ¿Alguna otra cosa? Disculpe, ingeniero. Adelante. En el esfuerzo de corte, ingeniero, ¿qué representaba la Q, ingeniero? En el esfuerzo de corte, aquí. Este Q es el momento estático. Está bien, ingeniero, gracias. El momento estático de una extensión circular es así. Toma. Y puede ser esta parte superior o la parte inferior. ¿Qué es el momento estático? El área de la parte que queda arriba o abajo de la sección circular por
distancia del eje de flexión al centroide de esa figura. Es el momento estático. Para este caso, área de media circunferencia y por la distancia del eje a ese centroide de la media circunferencia. ¿No? Otra cosa. Bueno, creo que ya no hay dudas, entonces hacemos una aplicación cita numérica para ver ese comportamiento. Ahí está la aplicación cita numérica. Dice el enunciado. El apoyo extremo de un puente pequeño está construido con una unión de pasado, figura 1735. Ahí está la figura 1375. Esta es una viga de un puente y está asentado sobre esta horquilla mediante una unión de pasador. Eso nos dice el problema. Donde los elementos unidos tienen los espesores D. Los elementos unidos son este y este. Tiene un espesor T1, su espesor T1, 10 centímetros. T2, T2, espesor 6 centímetros. El pasador utilizado tiene el diámetro D, este diámetro, phi sub P, 12 centímetros. Las holguras entre los elementos unidos, la holgura H, 8 centímetros. Y la carga transferida por el puente al apoyo es de, esta carga dice que transfiere 70 toneladas. En estas condiciones determine los esfuerzos a los que están trabajando los elementos de unión. Dice en este arreglo de apoyo, es un apoyo que recibe a una viga en uno de sus extremos con este arreglo. Está unido al elemento que lo va a sostener a la viga mediante un pasador y que este pasador está conectado a una horquilla U de 2 pines en este arreglo. Entonces queremos saber a qué trabaja este elemento y bien el pasador. Para eso, para la solución de este problema, primero vemos que la holgura es grande. Entonces, holgura grande significa que la unión debemos asimilar a una unión de comportamiento como viga. Entonces voy a decir que este comportamiento va a ser como viga. Este elemento pasador probablemente trate de colapsar por flexión o por corte, funcionando como viga. Para eso es este esquema así comportamiento. En la solución gráfico el esquema, el eje del pasador, la carga P que viene del lado T1 creo que es, T1, la carga en el eje del pin, de horquilla, del pin superior de la viga, del nervio de la viga, P en su eje, y en los ejes respectivos pines que reciben esta carga de la horquilla U en su línea media, que le voy a llamar RI, RD. Este espacio, a partir de este arreglo, va a ser, aquí va a estar la reacción en el eje de este elemento. Esta carga se va a transmitir de este elemento y va a recibir en este eje. Entonces la distancia va a ser de este eje a este eje. Eso implica más H más T1 medios. T2 medios más H más T1 medios. Vamos a ver. Aquí está. 2 medios más H más T1 medios. Es la distancia de aquí. Ya tengo identificado
determino este corte en estos elementos. Para determinar el corte que genera, el corte máximo, determino las reacciones. Entonces la reacción en este caso particular ha de ser igual por simetría a la mitad de esto, no necesito operar. RI, esto va a ser igual a este por simetría y eso va a ser P medios. Era 70 toneladas y será B 35 toneladas, 35.000 kilogramos. Esta longitud, determino, esta longitud de la viga va a ser igual a T1 medios, vemos sus espesores, es 5, más la holgura, más 8, y más 3. 5 más 8 más 16. Esto es de aquí hasta aquí 16. Y de aquí a aquí 16. La longitud total 32. Ahí tenemos longitud de la viga 32. Estito 16 y 16. Ya tengo la longitud. Determino el momento máximo. En algunas figuras como esta es simple, un golpe de vista, sé que el momento va a estar aquí, va a ser esta reacción multiplicada por esta distancia. Entonces va a ser igual a este RI multiplicado por esta LB medios. Y me da esta cantidad de momento. Si tiene otra geometría este arreglo, deberán determinar, en algunos casos puede ser por una simple inspección, muy simple. En algunos casos aparecerá otro arreglo de otra forma. En cada caso deben hacer este esquema en el que van a ver cómo va a funcionar y de acuerdo a eso le aplican conocimientos de análisis estructural y resuelven. Para algunos será muy simple, para otros será un poco menos simple. Bueno, dependerá de la cantidad de conocimiento que han acumulado para poder resolver cada problema. Entonces, de esa forma hemos determinado el corte máximo y lo que es el momento máximo. Si por cualquier razón no puedo identificar el corte máximo, por un golpe de vista, un análisis rápido, como dicen, golpe de vista de pájaro, ¿no? O puedo directamente plantear su análisis, hacer el análisis estructural, generar el diagrama y con el diagrama elaborado puedo identificar los puntos extremos, los máximos tanto de corte del momento. Para este caso el corte, aquí pongo P medios, eso va hasta aquí, de aquí baja P hasta aquí abajo, va a compensar el P medios y aquí va a ser menos P medios. No hay otra carga, viene hasta aquí y aquí incide con P medios y cierro. Y vemos que el máximo es P medios. Para el momento, son puntos de articulación de momento cero, aquí va a ser el momento máximo, entonces aquí apoyo, aquí va a ser el momento máximo de esa forma. Será triangular, con un momento máximo aquí. Y en cada caso, cuando hay duda, generamos el diagrama y determinamos estos puntos de esfuerzo extremos. Una vez que determino los valores, procedo a determinar la inercia. La inercia de una sección circular es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Haciendo operaciones tenemos ahí. Diámetro del pasador es 12, pi por 12 al cuadrado sobre 64 es la inercia. Para la parte phi sub p es 12. Entonces, reemplazo esos valores aquí. Digo, momento máximo, esto, 500.000, multiplicado por 12, sobre 2 por 1.017.88. Dice que el esfuerzo es 1.300,98 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo se deforma esto? Se deforma así. Por la forma como está armada esta estructura, las fibras superiores del pasador, esto en su espesor, al hacerse, van a comprimirse. Las fibras superiores entran en una compresión de este tamaño y las fibras inferiores entran en una tracción por efecto de la geometría de deformación que va a tomar una forma convexa abajo y arriba una cóncava. En las fibras superiores del pasador, en el arreglo, va a estar a una tracción de 3.300,98
kilogramos sobre centímetro cuadrado, y las fibras inferiores en el arreglo estarán a tracción con 3.300,98 kilogramos centímetros. Ya tenemos el esfuerzo. ¿Qué es esto? Este valor nos está diciendo que este vástago del pasador debe ser un material que mínimamente pueda soportar esta cantidad de esfuerzo, no menor de esto. Si el material tiene una carga menor a este, va a colapsar. Entonces, mínimamente debe ser igual o un poco mayor a esto. Eso nos está diciendo. Este pasador está trabajando este esfuerzo. Si yo quiero ponerle un pasador, debe tener de esta calidad, mínimamente, a la tracción compresión. Vamos a determinar el sección circular. No puede ser menor a este el esfuerzo de la capacidad de corte del pasador. Pasamos a determinar el esfuerzo de apoyo. El esfuerzo de apoyo tenemos dos placas. En esto tenemos una placa de espesor T1 que es 10 y las placas de espesor T2 de 6 centímetros. Estas tienen 6 y esta tiene 10. Si no quiero hacer para dos o si quiero determinar el esfuerzo de trabajo en cada, hago para cada uno. Si solo quiero determinar el más crítico, entonces lo que agarro es el de menor espesor, me va a dar menor carga, menor esfuerzo. Este espesor aguanta esta carga, este espesor aguanta esta otra carga. Pero estas cargas, igual estas, soportan estos dos espesores. Entonces, si sumo estos espesores, P va a aguantar, estos espesores T2 son de 6, sumados va a aguantar 12 centímetros en la reacción. Entonces, el menor es este, y podría ser solo para este, que me va a dar el crítico. Pero si me preguntan el esfuerzo que se da en cada elemento, debería ser este elemento con este elemento con este, para este se ve esto, entonces mínimamente estos. Entonces aquí identifico esas condiciones. El esfuerzo de apoyo. Para la espesor T2, esfuerzo de apoyo en la placa de espesor T2, lo que me preguntaba, ¿qué significa la N? Significa el espesor de elemento o el elemento en el que voy a calcular el apoyo. La carga que incide sobre este, las 70 toneladas. PT1 aquí incide 70 toneladas. El pasador 12. El espesor de esta placa 10. 70.000 dividido entre 12 por 10. Me da esta cantidad. Dice que el apoyo nervio de la viga, en la parte que entra en contacto en este semiperímetro, la parte superior, semiperímetro, la partecita, entre este vástago y este elemento es del orden al apoyo de 533 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué nos dice? Que ni el pasador, el nervio de la viga, deben tener esfuerzo menor que este. Será igual o mayor. Para la otra placa de espesor T2, la placa de espesor T2 está, entonces vamos a analizar entre esta placa y este pasador. Este tiene un espesor de 6 centímetros. La cantidad de carga que incide sobre esto es la mitad de esto. Vamos. Aquí. Para T2. T2 igual a 6 centímetros. Esfuerzo de apoyo entre el vástago del pasador y la placa de espesor T2 y a la carga que incide sobre esa placa de espesor T2, dividido sobre el área nominal de contacto en esta placa.
y el diámetro del pasador multiplicado por el espesor de esta placa. Esto es la mitad de P. Esto es 35 toneladas. 5.000 kilos dividido entre el diámetro no cambia, para ambos es el mismo, 12, y por 6. Y me da 486.11 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué me está diciendo? Que en la parte de apoyo entre esta placa y este elemento, el apoyo no debe ser menor a esta cantidad. Están trabajando a 486.11 kilogramos centímetro cuadrado. Esto es como nos pidieron el esfuerzo de trabajo en cada parte. Este es el esfuerzo de trabajo. Pero si mi propósito fuera dimensionar, diseñar, yo no puedo hacer un vástago que tenga de capacidad de esfuerzo de punto a punto ni pines. No es nada práctico. Con razones prácticas se estandariza. Entonces, si le pongo con esta capacidad todo el vástago, este que requiere más va a hacer que falle en esta parte. Si le pongo esta capacidad a todo el vástago, al apoyo, entonces va a soportar aquí y también aquí. Entonces, para esos propósitos, normalmente se hace con el mayor esfuerzo. Dependerá de qué nos están preguntando. Ese es el análisis de uniones de pasador. Ahora, algo que quieran aclarar, comentar. Ingeniero, ¿será que puede volver a explicar cuándo fallaría o En nuestro problema en realidad no nos están preguntando el colapso, lo que nos están preguntando es eliminar los esfuerzos a los que están trabajando los diferentes elementos de unión. Lo que hemos calculado es a cuánto de esfuerzo está trabajando al apoyo, a cuánto de esfuerzo está trabajando este elemento, a lo que es el apoyo, este también al apoyo, este elemento al corte y a la tensión, ¿no? Es lo que hemos determinado. Ahora, tu pregunta, ¿hasta cuánto puede aguantar? Puede aguantar si ponemos estos materiales de estos elementos, los esfuerzos que nos dan, puede aguantar hasta este valor. Si le aumento este valor, tendría que colapsar por alguna de estas partes, ¿no? Este arreglo, esto que hemos determinado, al determinar los esfuerzos de trabajo, estamos diciendo que cuando la carga es 70.000, esto puede requerir una capacidad aquí nos está dando, la flexión es el elemento, el corte es en el pasador, el apoyo, en ese elemento de espesor T1, el apoyo mínimamente debe tener igual a esta capacidad, no menor a esta. En el otro punto, el pin delgado, esta capacidad. Si tienen capacidades diferentes, naturalmente va a colapsar. O al corte, el vástago no puede ser menor a esto. Si nos da menor a esto, la calidad habría colapsado. Es un juego, es las dimensiones con la capacidad o calidad del material y el arreglo geométrico de los elementos. ¿Vale? No sé si he cubierto tu duda y si no está claro me dices o me vuelves a preguntar lo que crees que no está respondido. Está claro, Inge, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Dice que en la clase hay 83 estudiantes. De los 83, uno ha respondido. Uno ha preguntado. ¿Qué están haciendo? ¿Están desayunando? Ingeniero, una consulta. ¿Por qué no calculamos el esfuerzo a tensión y en qué casos podríamos calcular? ¿Por qué no calculamos la tensión? A ver, en este caso, cuando le aplicas esta carga,
tensión en esta placa. Está apoyando, es carga de compresión y no le está estirando, por tanto no va a generar rotura. Bueno, no hay tensión. Tampoco en esta. Cuando hace esto que está haciendo, transmite esta carga que este elemento apoyándose en ese semiperímetro del arco de la perforación y genera una compresión. Primero, en este caso no hay tensión, no hay tracciones para que se rompan estos por alguna parte. Segundo, normalmente estos elementos son altos y de grandes espesores. Por tanto, aun cuando esto fuera en el otro sentido, poco probable que falle por rompa. Normalmente la rotura se da en el sentido perpendicular a esta carga en la línea de rotura. En una sección transversal podríamos ver que ese espesor es bastante grande. Al ser este grande, la tensión no se va a romper. Pero podría darse algún caso. En curso, calculamos la tensión si esta carga tracciona. ¿Qué tracción calculas? ¿Cómo calculas? Esta carga y aquí la rotura en la que has perforado debe ser en forma perpendicular a esto, la línea de acción, y ahí calculas la tensión correspondiente. Con estos elementos igual. Pero normalmente la tensión no es de importancia en los arreglos de uniones de pasador. Normalmente son bastante macizos comparados con el resto de sus dimensiones. ¿Alguna otra?